tilde. Buenos días a todos. Antes de comenzar mi comunicación, me gustaría felicitar realmente al Departamento de Historia del Arte Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, porque realmente alcanzar unas 10º jornadas de este tipo es algo que no se consigue realmente sin un buen equipo de trabajo, y más aún cuando este tipo de actividades, este foro de discusión, se ha convertido en uno de los grandes referentes a nivel nacional en esta materia. En este sentido, también me gustaría agradecer al Comité Científico de las jornadas pues, la selección de mi propuesta de comunicación, que me permiten pues, presentar un pequeñísimo aspecto de mi tesis doctoral que aún está en desarrollo. Bueno, en ocasiones, debido a la falta de fuentes, bien materiales o bien textuales, tenemos ciertas carencias a la hora de plantear una serie de interrogantes a la historia del arte. Es habitual en la alta y la plena Edad Media que no conozcamos quiénes fueron los creadores de la obra, entendiendo por ello tanto a los mecenas o quien costea la obra, como quien ejecuta su materialidad, por lo que quedan fuera algunos detalles sobre qué es lo que demandaban, por qué y si el producto final se ajustaba a su petición inicial. En este sentido, creo que es necesario hacer una revisión de aquellas fuentes que sí conservamos para interrogarlas y así poder conocer mejor el contexto que ilustran, así como algunos detalles que, de no conocerse, pues, podrían llevar a planteamientos incompletos o parcialmente erróneos. Por todos es sabido la fragmentación de Al-Ándalus en el siglo XI y lo que esto supone a nivel político, una continua presión por recoger el testigo del poder califal y la consecuente lucha entre los monarcas con la intención de ampliar sus territorios. De ahí que a lo largo del siglo se produzca un notable desarrollo de la configuración geográfica andalusí, resolviéndose con una mayor expansión de aquellas taifas más fuertes a nivel político, militar y, como consecuencia, también cultural. Esta parcelación se hizo evidente especialmente a nivel artístico, ya que cada taifa reinterpretó el lenguaje omeya con unas características singulares y diferentes en cada uno de los reinos. De este modo, se pasó de una estética omeya oficial, entre comillas, a una amplia variedad de formas, lo que convirtió en este siglo XI en un periodo de gran riqueza artística. Y como ejemplo de ello, de ese lenguaje oficial, podemos recordar, por ejemplo, los reconstruidos pórticos de los palacios cordobeses, como la Casa de Jafar, o en este caso la Casa de la Alberca, que seguían fielmente seguidos por algunos reinos del sur, como por ejemplo los cuartos de Granada y la Alcazaba de Málaga, evolucionados en taifas como la de Zaragoza, el pórtico norte del Palacio de la Aljafería, o totalmente reinterpretados, como en el caso de Toledo, como los arcos del convento de Santa Fe, que se conservan en el Museo de Santa Cruz. Realmente estas arcadas son un buen ejemplo para ver la pluralidad artística del momento, aunque seguro que no es suficiente para conocer realmente la enorme variedad que debió existir en el periodo. Para comprender este panorama hay que hablar del complejo contexto artístico en el que los objetos, libros y personas viajaron y condicionaron el surgimiento de nuevas formas o estéticas. En el caso de las taifas son notables los contactos de ida y vuelta que hubo en torno al Mediterráneo, algo latente de las piezas de procedencia oriental que se conservan en museos españoles, como las arquetas de Almuiz, del Museo Arqueológico Nacional, o la de Sadaqa ibn Yusuf, del Tesoro de la Colegiata de San Isidro de León. O por otro lado, la cerámica andalusí, entre otras procedencias, que decoraba los exteriores de algunas iglesias toscanas contemporáneas, especialmente pisanas, por lo que hay que entender el Mediterráneo como un vehículo en el que fluyen y fluctúan todo tipo de ideas artísticas, como bien es sabido. Pero no solo los objetos, sino también los propios artistas, como hemos dicho, y esto lo conocemos gracias a algunos de los literatos que se encuentran al servicio de las cortes taifas, como el caso de Ibrahim al-Misri en Toledo, que como su propio gentilicio indica, era de origen egipcio, o también el siciliano Ibn Hamdís en Sevilla. Estos literatos eran algunos de los encargados de desarrollar el programa propagandístico de los monarcas para los que trabajaban, ya que los gobernadores actuaban de mecenas del arte y de las ciencias con el fin de sobreponer su autoridad ante el resto de la geografía andalusí. De entre estos textos enaltecedores, podría destacarse un fragmento en el que el literato Ibn Jabir se encargó de dejar constancia de la suntuosidad desplegada en las celebraciones de la corte toledana. Ibn Jabir hizo una relación de los objetos que él mismo veía en la conocida fiesta organizada por Yahya ben Ismail al-Mamun en honor al futuro monarca Al-Qadir, pero también realizó una detallada descripción arquitectónica de algunas de las salas. Como veremos a continuación, Abu Marwan ben Hayyan cuenta que Al-Mamun de Toledo tenía poetas a su servicio, los cuales se encargarían de llevar a cabo esta labor de enaltecimiento. Por ello resulta fácil pensar que Ibn Jabir trabajó para el monarca toledano. Este tipo de fuentes, con estas características, son las que nos permiten conocer de primera mano todo el aparato de ostentación y lujo desplegado por los soberanos. Ese texto que acabo
al que acabo de aludir y que será el eje de la comunicación, en mi opinión, aún no ha sido estudiado con toda la profundidad que merece. En él, Ibn Hayyan habla del proceso constructivo de Al-Mukarram, una sala del Palacio de Al-Mamun destinada a acoger parte de la celebración antes citada. Quien recibió el encargo fue un hombre de gran habilidad en su profesión, pero a la vez la mayor de las criaturas en jactancia y la más extraordinaria en ambición y derroche. Al-Mamun, a falta quizás de otro como él, trataba de alejarse del riesgo que representaba y de su agresividad, a la vez que trataba de pasar por alto la indiferencia de aquel por todas las órdenes suyas, algo inimaginable y para nadie concebible. Ibn Dinnún se dirigió a uno de los poetas que estaban presentes, a pesar de que pocos solían estar en su puerta, ya que todos eran esquivos a su compañía, por lo escaso de sus favores y porque solo hablaba de lo que le incumbía. Y le pidió que escribiera aquella sala y le hiciese una recensión de sus construcciones, loando al inventor y al constructor. Después de lo que habían pactado, el constructor continuó, según era su costumbre, oponiéndose a todo y trabajando de la manera que le parecía, sobre todo en cuanto a descuido y diferencias. Como idea principal del texto, extraemos que las desavenencias entre el mecenas, inventor en el texto, y el ejecutor de la obra o alarife, llamado constructor. Por lo tanto, vemos cómo Al-Mamun es quien planifica y supervisa el proceso constructivo, dada la importancia que supondría esta sala a nivel representativo, por lo que hemos de pensar que al menos desarrolló un papel notable en el proceso del diseño de dicha obra. En este sentido, el monarca fue totalmente consciente de que buscaba unas soluciones artísticas diferentes a la estética contemporánea, posiblemente rompedoras con la tradición heredada del califato, intentando de este modo situarse a la vanguardia artística del momento. Ibn Hayyan también nos desvela una importante información acerca del alarife. Por un lado, la contratación y mantenimiento al frente de la obra, a pesar de la mala relación que tenía con Al-Mamun, debió obedecer a cuestiones técnicas, es decir, su elección es totalmente premeditada, debido a que únicamente él podría materializar el proyecto ideado por Al-Mamun, tal y como señala el texto. Y esto nos lleva a pensar en cuál sería esa característica diferenciadora de este alarife respecto a otros del momento. El hallazgo arqueológico en 2002, por parte de Fabiola Monzón, de la Arquería Palatina, que vemos en imagen dentro del perímetro de Santa Fe, tiene bastante que aportar en este sentido. No solo por algunos motivos iconográficos venidos directamente desde el Masrek, como los animales con nimbos, cuyos paralelos más similares los encontramos en el contexto sasánida, ni por los lujosos pigmentos de oro y lapislázuli con los que se decoró la arquería, algo que viene desde muy antiguo y que ya se ha hablado largo y tendido durante estas jornadas, sino por los vidrios de colores encastrados en los intradoses de esa arquería y el alfiz, lo que le otorga un carácter único y sin parangón en el momento. En el coloquio celebrado en mayo, Arte y Poder en las Cortes de Al-Ándalus y Egipto, organizado por el proyecto de investigación dirigido por los profesores Calvo Capilla y Ruiz Souza, tuvimos la oportunidad de escuchar el trabajo de Daniel Foy sobre los vidrios de colores con aplicaciones arquitectónicas y escultóricas encontrados en Sabra al-Mansuriyya, capital del califato fatimí a mediados del siglo X. Estos vidrios tunecinos quizá fueron un precedente de lo que más tarde se desarrollaría en Toledo. Si a esto le sumamos el importante número de referencias encontradas a los contactos establecidos entre Toledo y el Mediterráneo oriental, perfumes y piezas de lujo conocidas gracias a las fuentes literarias, restos cerámicos y arquitectónicos, etc., se podría establecer la hipótesis de que el alarife de Al-Mamun era singular porque tenía los conocimientos y la técnica para plasmar a nivel arquitectónico y decorativo un palacio de brillantes cristales. Además, no hay que olvidar el texto de Al-Makari, que hace referencia a la famosa cuba de cristal de Al-Mamun, por lo que cabe la posibilidad de que esta fuera la pericia del alarife y el motivo por el cual Al-Mamun asumía sus desavenencias. Una vez planteada la hipótesis de la elección de este alarife y la permisividad de Al-Mamun con él, es inevitable repensar en cuál sería la condición social o estatus que disfrutaron este tipo de artistas en el siglo XI. Es posible que, dado el criterio de excepcionalidad que disfrutaba este alarife, no podamos establecer analogías con el resto de artistas o artesanos del momento. Sin embargo, queda evidenciado, mediante inscripciones en algunas obras de lujo, el nombre de su autor material, es decir, el artista. Como ejemplo contemporáneo y del mismo contexto geográfico, podemos destacar la conocida Arqueta de Palencia, conservada en este mismo museo en el que nos encontramos, en la cual se hace referencia a Abderramán ibn Hayyan, de modo que el autor material va adquiriendo tal peso que se incluye dentro de la propia obra, del mismo modo que Picasso, por ejemplo, firmaba sus obras, entre muchos otros grandes maestros. Un último aspecto a destacar es ese incipiente carácter de atrevimiento, de temperamento, de agresividad o incluso de soberbia por parte del artista, totalmente manifiesto en el texto de Ibn Hayyan y que inmediatamente nos remite al concepto moderno de genialidad.
Y en este sentido, y ya para finalizar mi comunicación, me gustaría leer un fragmento de un conocidísimo texto relativo a una cronología mucho más avanzada, pero que por su carácter e intencionalidad da pie a establecer una serie de comparaciones muy interesantes con lo que hemos visto en el contexto taifa, lo que permitirá, sin lugar a dudas, realizar una aproximación más ajustada al significado y estatus disfrutado por el artista andalusí. Estaba deseando ver los progresos que hacía el artista, y el hecho de que se mantuviera oculto aumentaba su deseo. Un día quiso ir a verlo y no se le abrió, ya que el artista no quería mostrarla. El comitente, impaciente, intentaba verla por todos los medios, por lo que el artista estaba receloso, y sospechaba que los obreros o sus ayudantes lo traicionarían a cambio de una propina, como de hecho hicieron. Para asegurarse, les ordenó y les hizo prometer que no abrirían a nadie. Fingió que quería estar algunos días fuera de la ciudad y les dejó la llave. Cuando nadie lo veía, el artista se encerró a trabajar e inmediatamente se advirtió al comitente que, estando fuera el artista, era el momento apropiado para que fuera a verlo, de lo cual esperaban una buena propina. Al ir a entrar, el comitente fue el primero que asomó la cabeza y apenas dio un paso, desde el último andamio el artista empezó a tirar tablas. Al verlo y conociendo su temperamento, con no menos cólera que miedo, el comitente se dio a la fuga. Estoy totalmente convencido de que rápidamente han identificado a los protagonistas de esta anécdota tan sugerente, así que no me queda más que agradecerles su atención.